Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a mirar un tema muy importante, muy interesante. Hace rato me estaba inquietando, un tema que me estaba inquietando, y es un tema que nos va a servir para que entendamos un poco más cómo actúa Dios con escenarios donde nosotros nos puede parecer como injustos, ¿no? Y para que nosotros, digamos, no tengamos en cuenta, en primera instancia, la opinión general o la opinión común o la opinión tradicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que la verdad en este mundo es la palabra de Dios, y también entendemos, ¿cierto?, que este mundo está sumergido bajo un poder engañoso de parte de ¿quién? Del diablo, ¿verdad? El diablo está actuando y está gobernando en general el mundo, y por supuesto todos los corazones incrédulos y caídos. Entonces hay un tema que se podría nombrar, o digamos, lo podríamos llamar de distintas formas. Yo le coloqué la falsa doctrina de la retribución en este siglo, ¿no? La falsa doctrina de la retribución, o la falsa idea de la retribución de este siglo, o el falso pensamiento de la retribución de este siglo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la sociedad, incluso en la misma comunidad cristiana, muchas veces se considera que las cosas malas le suceden a las personas malas, ¿verdad? Y por supuesto las cosas buenas le suceden a las personas buenas. Pero cuando nosotros miramos las escrituras, vamos a mirar cómo se comporta Dios en este mundo con relación a la justicia, ¿verdad? Vamos a mirar cómo sucede o qué hay de esas cosas malas, ¿verdad?, que le suceden a la gente mala, o qué hay de esas cosas malas, claramente como lo enseña en el libro de Job, que le suceden a las personas justas, ¿verdad? Vamos a leer en Hechos, capítulo 28, versículo 4. De hecho, este pensamiento o esta falsa idea está permeada o ha penetrado hasta las cuatro paredes o hasta las diferentes denominaciones que nosotros conocemos, donde personas dicen: si usted está mal, quiere decir que usted está bajo maldición, o incluso a usted le falta oración, ayuno y obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, dan por sentado que si una persona está pasando por una necesidad, una persona está pasando por un accidente, una persona está pasando por una dificultad, enfermedad, lo que sea, ¿verdad?, atribuyen eso a que la persona está haciendo algo malo. Y como está haciendo algo malo, pues necesita dejar de hacerlo. Pero aquella persona que realmente está bien, digamos, en su casa, materialmente, ¿verdad?, todas las cosas andan bien, dicen: ¿sabe qué? La persona anda bien con Dios. Entonces ese es el resultado, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos la escritura, no necesariamente es así. Realmente no es así, ¿verdad? En todos los casos no es así. A veces podemos notar, ¿verdad?, que estos bienes materiales, ¿verdad?, con el carácter o la conducta de justicia, ¿verdad?, podemos decir: mire Dios cómo, ¿verdad?, responde, ¿cierto? Pero no siempre es así, ¿verdad? No es algo que es condicional. Si haces esto, te viene aquello, y si haces lo uno, te viene lo otro. No es así, ¿verdad? Las condiciones aquí no se van a cumplir de esa manera. ¿Qué dice Hechos 28, 4? Para que miremos algo muy interesante. Entonces, en Hechos 28, 4 nos van a hablar de una comunidad. Dice que estando ya salvo Pablo y los hermanos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego,
y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces Pablo, o la escritura nos está narrando una situación, ¿no?, donde Pablo y sus amigos llegan desde un naufragio, ¿verdad? Llegan a una isla llamada Malta, y estas personas, estos habitantes de esta isla, muy humanos, ¿no?, muy nobles en ese aspecto, ¿verdad?, muy solidarios, ¿cierto? Y los acogen. Entonces ellos toman la decisión, como estaba lloviendo, toman la decisión de recoger, ¿cierto?, ramas, maderas, para poder hacer fuego. Y entre eso, una víbora huyendo, cosa que es, digamos, rara, porque el comportamiento de la víbora cuando huye no es morder y quedarse prendida, sino huir. De hecho, una vez yo estaba con mi papá, y mi papá iba a coger una planta medicinal en el Dagua, y él que se acerca al monte y sale una serpiente, ¿verdad? Y huye, ¿verdad? Yo nunca había visto una serpiente tan cerca, y era grande. Entonces, es raro el comportamiento, pero vamos al punto, ¿verdad? El versículo 4 dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, es decir, de la mano de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Es decir, estas personas, al ver que a Pablo se le prende una serpiente venenosa, los versículos posteriores dicen que esperaban ellos que Pablo cayera ahí fulminado, ¿verdad?, se hinchara y cayera muerto, ¿cierto? Dice que estas personas consideraban en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas, en su óptica, es que claramente, si viene de un naufragio y luego viene y recoge leña y viene y lo muerde una serpiente, esta persona es un homicida, esta persona es un injusto, es decir, es un criminal, ¿verdad? Es un criminal, ¿cierto? Pero vemos que este es un pensamiento que natural, donde las personas afirman que las cosas malas le suceden a las personas malas. Luego vieron que Pablo no cayó muerto y dijeron: si no cae muerto, entonces es un Dios, ¿verdad? Así que también estaban mal por lado y lado. ¿Por qué? Porque no eran personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es que nos dice cómo funciona Dios, cómo funcionan las situaciones, ¿verdad? Y nos indica si eso es así o realmente no es así. Entonces ellos consideraban que Pablo pues era un criminal, por eso la serpiente lo había mordido en primera instancia, ¿no? Pero vemos que no es así. Vamos a leer otro caso digamos, en Juan capítulo 9, versículos 1 y 3. Vamos a irnos rápido, que ya vi que el tiempo no nos va a dar. En Juan capítulo 9, 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces, en el pensamiento de los discípulos, si había una incapacidad en la persona o había nacido con un defecto, entonces porque o él, no saben cómo una persona antes de nacer ya ha cometido pecado, eso es imposible, o más bien los padres habían pecado. Pero el Señor Jesucristo les dice: no, eso no es así, las cosas no funcionan así. Hay circunstancias, hay situaciones donde Dios lo decide de esa forma para Él intervenir y para que su poder y su gloria se manifieste. No porque, digamos, como consecuencia de un pecado, ¿cierto? Sino para que la gloria de Dios se dé a conocer. Pero los discípulos no lo entendían de esa forma, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a seguir leyendo, y nos vamos a ir a una persona que tenía una gran capacidad de observación y que su juicio lo basaba única y exclusivamente en la experiencia. La experiencia y la observación. Experiencia y observación. Como cuando las personas dicen: yo pienso, o de acuerdo a lo que yo he vivido, esto es así. O de acuerdo a lo que yo siento, esto es así. ¿Verdad? Que eso es un gran error. O de acuerdo a lo que ha sucedido, esto es así, ¿verdad? Cuando realmente todo lo que tiene que ver con la vida de fe o con las cosas de este mundo, vida, muerte, juicio, ¿verdad?, enseñanza, cierto, consejos de Dios, decisiones que realmente al final
pueden repercutirnos hacia nuestra eternidad o hacia la eternidad, no se basan en yo siento, yo experimenté, yo viví, así me dijeron, ¿verdad? No, esa no es la base para la toma de decisión. Cualquier persona que tome decisiones, o cualquier cristiano, cualquiera de nosotros que tome decisiones basadas en esa clase de criterio, la Escritura me enseña que aún sigue siendo que un niño espiritual. ¿Por qué? Porque el maduro espiritual coloca bajo todas sus posiciones la palabra de Dios, porque está escrito, porque escrito está también lo uno lo otro, porque creo que basado en el provecho o en la conveniencia de la situación, ¿verdad? Según lo que el conocimiento de Dios provee, es así. Entonces, leamos lo que dice Job capítulo 4, versículo 8. Mire, en Job 4:8 dice así. Aquí va a hablar un amigo de Job llamado Elifaz. Elifaz dice lo siguiente. Job, ya sabemos que por propósito de Dios, ¿verdad? Enfermó de gravedad, sabiendo que Satanás estaba siendo que instrumento de Dios para llevar a cabo un propósito grande que hasta el día de hoy nos beneficia, ¿verdad? Y es de cómo Dios trata con los justos, ¿cierto? Y cómo Dios enseña a través de las circunstancias. Job está desfigurado. Job ha perdido su familia, ha perdido sus bienes, ha perdido absolutamente todo, ¿verdad? Y ha bendecido, ha santificado el nombre de Dios, puesto que lo que ahora no tiene, glorifica a Dios, porque Dios al final era quien se lo había dado. Y por supuesto, si él glorificó a Dios cuando tenía, por supuesto debe glorificarlo cuando no tenía. Su mujer, en vez de alentarlo, lo desalienta, diciéndole, maldice a tu Dios y muere. Satanás está en el asunto, pero Dios, ya programando todo, lo tiene todo fríamente calculado, ¿verdad? Entonces, llegan sus tres amigos, que al final no son tres amigos, sino tres cancerberos, ¿verdad? O tres personas que lo que hacen es hundirlo, ¿verdad? Con su razonamiento, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo estas personas piensan y razonan para que nosotros tomemos, digamos, ideas de aquí, o tomemos conocimiento y miremos cómo el mundo sigue este patrón, esta forma o esta línea de pensar. Entonces, Elifaz dice en el capítulo 4, versículo 8, como yo he observado, como yo he recopilado información, los que harán iniquidad, es decir, los que siembran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Los que siembran maldad, pues ciegan maldad. Job, es claro, Job, tú estás en una desgracia como consecuencia o como justificación de claramente tu injusticia. Tú estás en una situación desgraciada como consecuencia de tu injusticia. Eso es obvio, porque lo que siembra se cosecha, y se cosecha aquí en este mundo. Como dice el mismo mundo, todo lo que uno hace aquí mismo lo paga. Eso es lo que dice el mundo, pero no es cierto. No es cierto. No es cierto que todo lo que uno hace aquí mismo lo paga. Hay personas que hicieron y deshacieron muchas maldades y murieron, ¿cierto?, con toda su vigor, con toda su vejez, y de hecho murieron hasta los 80, 90 años, digamos, a esa edad perecieron, ¿verdad? Y murieron con dinero, con salud y con todo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Esta persona está diciendo que el que mal hace, mal le va, ¿verdad? Pero ya sabemos que no es así. Si leemos el versículo, por ejemplo, el versículo 21, el versículo 21 dice que de la mañana, el versículo 20 dice, de la mañana a la tarde son destruidos, es decir, los impíos. Es decir, en un momento, el que hace injusticia, el que hace maldades, le llega la desgracia. Como Job, a Job le llegó una desgracia de un día a otro, ¿verdad? Y de un momento a otro momento, las desgracias fueron en secuencia, ¿verdad? Su familia, su ganado, ¿cierto?, su cultivo, absolutamente todo fue destruido y en secuencia, ¿verdad? Entonces ellos están diciendo, de la noche a la mañana
tú eres castigado. ¿Por qué? Porque eres un impío. Te descarriaste, hiciste injusticia, robaste a alguien, ¿verdad? Y pues esa es tu consecuencia. Y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Pero ¿qué sucede? Elifaz no solamente él afirma que él había recopilado información para llegar a esa conclusión o a esa forma de pensamiento, sino que también él dice que un ser sobrenatural se le apareció y a través del mensaje que le entregó, él sacó esta conclusión: que los impíos son destruidos de la noche a la mañana. Entonces muchas personas dicen: es que yo he experimentado esto, es que alguien me habló, es que en mi iglesia, ¿verdad?, yo me he sanado. Y es imposible que si yo me he sanado allí, es imposible que mi iglesia mienta. En mi iglesia, ¿verdad?, yo he visto los milagros de Dios. Y es imposible que si en mi iglesia yo he visto los milagros de Dios, entonces es imposible que en mi iglesia mienta, ¿verdad? Es decir, déjeme quieto porque en mi iglesia estamos bien, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Yo no puedo medir que una congregación esté bien o mal basado en que yo he recibido alguna sanidad, sino basado en lo que la palabra de Dios me enseña, porque la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad, es decir, única y exclusivamente basado en qué, en la doctrina, la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza, y claramente, por supuesto, ¿verdad?, la integridad de cada uno de los líderes, ¿no?, en el sentido en que no se puede alcahuetear absolutamente nada, a pesar de que se hable la verdad. Si hay algún torcido y la iglesia sostiene, ¿verdad?, ese mal comportamiento, entonces ya está en la mentira, ¿verdad?, porque no se puede. Entonces Elifaz razonó de esta forma, ¿verdad? De hecho, la nación de Israel dijo que a causa de la adoración a la reina del cielo, es decir, a Cera, en este caso podríamos decir a María, o más bien María no, la Virgen María, ¿cierto? Porque María fue una sierva del Señor. La Virgen María, el ídolo que tiene la institución católica, ellos dijeron que a causa de esa veneración que le hacían a este ídolo, dice que tenían pan, tenían abundancia y eran prósperos a causa de la veneración. Pero ¿qué sucede? Las escrituras me enseñan que la nación de Israel había caído en un engaño y Dios los entregó a ese engaño para que pensaran erróneamente, para que pensaran que si ellos estaban adorando a demonios mismos, que si ellos estaban violando la ley y les iba bien materialmente o físicamente, pues pensaban que estaban bien o que eso era correcto, ¿verdad? Hay personas que dicen: ¿sabe qué? Oiga, después de que a usted le vaya bien, los hijos de Dios siempre nos va bien. Y yo le pregunto: ¿y qué hay de los ateos multimillonarios? Bill Gates, Mark Zuckerberg y todas estas personas. De hecho, conocemos aún en el mundo de la música cantantes satánicos y tienen miles de millones y están bien, ¿verdad? ¿Y qué hay de ellos? También, ¿cierto?, son aprobados por Dios, también son agradables a Dios. No, de seguro que no. Cierto que Dios les permite que a través del talento que Él les dio sigan haciendo dinero, ¿verdad? No quiere decir que Él los ha aprobado, no quiere decir que el de ellos sea agradado. Entonces, es una trampa, ¿cierto?, de Satanás muy bien elaborada. Pensar que usted no padece absolutamente nada y sacar la conclusión de que está bien y que va para la vida eterna, porque claramente su cuerpo lo está indicando. Entonces, Elifaz, para concluir con él, en el capítulo 5, versículo 27, hace esta afirmación: he aquí lo que hemos adquirido, lo que hemos inquirido, es decir, lo que hemos investigado, es así. Elifaz está seguro que la información que él ha recopilado y la experiencia que ha tenido es verdad, es infalible, y no hay ninguna clase, ningún margen de error en lo que él ha asegurado. Pero ¿qué sucede? Cuando vemos las escrituras, vemos que él está completamente equivocado, ¿verdad? Le dice a Job: óyelo y conócelo tú para tu provecho, es decir, toma esto que te sirve. Job le responde, le replica con toda sabiduría, porque había mucho hueco
que Elifaz no podría cubrir en las afirmaciones que él estaba haciendo. ¿Qué dice Job? Capítulo 8, versículo 6. Vamos a seguir leyendo otra clase de pensamiento con relación a las cosas malas le vienen a hombres malos. El otro amigo de Job, Bildad, afirma lo siguiente: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ella, ¿verdad? Él hace la misma afirmación. Él dice que Job claramente está padeciendo por una consecuencia que él, o como consecuencia de las decisiones que ha tomado al ser injusto, ¿verdad? Pero lo interesante de Bildad es que él afirma que el conocimiento que él tiene es un conocimiento que ha adquirido de generaciones tras generaciones y que los padres de él le han enseñado eso, que las cosas malas le pasan a los hombres malos. Entonces, cuando nosotros miramos esta forma de pensar, esta línea de pensamiento proviene incluso o puede provenir de algo que es tradicional. Yo puedo haber investigado mal, yo puedo haber basado mi criterio en experiencia, ¿verdad? Y bajo esa experiencia he dejado a un lado todo lo demás, ¿verdad? O bien, a mí me han enseñado así. Esta es Bildad. Yo soy tradicional, por tradición me han enseñado así. Las cosas malas le suceden a los hombres malos, ¿verdad? Esta es la iglesia que me ha enseñado, todos mis papás están en ello, ¿verdad? Así que yo considero que es bueno porque claramente mis papás estaban allí y mis abuelos estaban allí y todos estamos allí. Ahorita yo tengo que seguir con lo mismo, ¿verdad? Así que eso yo lo defino como bueno y como la religión verdadera, ¿cierto? Pero es un clásico error del hombre natural, del hombre natural. Entonces, ¿qué dice? Correcto, el capítulo 8, versículo 20, allí mismo en el 8, pero el 20, dice lo siguiente: Bildad, ¿no? He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Bildad le está diciendo a Job: mire, Dios no va a aborrecer a una persona justa, y Dios no va a debilitar a una persona que sea recta. A ti te han debilitado y Dios te ha aborrecido claramente porque eres un pecador. Es claro, arrepiéntete de tus pecados. Le dice Bildad, el cancerbero, haciéndose pasar por amigo. Un amigo, lo mínimo que uno espera de un amigo es que lo consuele. Y al menos si le va a mostrar sus errores, que se lo haga de forma amable, no con misericordia. Pero Job no solamente se enfrentó a la desgracia, sino que se enfrentó a 3 personas con mucho conocimiento que deberían de consolarlo, pero al final lo querían hundir. Pero bueno, él pudo argumentar a los 3 supuestos amigos. Sigamos leyendo, vamos con el 20, ¿no? El 20 ya lo leímos, ¿no? Sí, el 20 lo leímos. Entonces, el otro amigo, Sofar, ¿verdad?, sigue con el mismo pensamiento de que todo el mal que hay en este mundo, o todo el mal que la persona haga más bien en este mundo, lo va a pagar aquí. Y él se acoge al pensamiento de la sociedad, ¿no? El pensamiento de la sociedad es ese: mire, él lo mataron, mínimo, ¿qué es lo que andaba haciendo? Y lo mataron de esa forma. No, él andaba haciendo cualquier torcido, ¿verdad? Entonces, es un pensamiento que está en la sociedad, es un pensamiento que abunda incluso en las iglesias, lo ha permeado la iglesia, ¿verdad? Y lastimosamente los líderes, los falsos líderes, le están enseñando de esa misma forma a sus oyentes, diciéndole claramente. Por ejemplo, yo recuerdo a Guillermo Maldonado, este señor, donde le decía que a Dios que si dónde están sus millones, y los incrédulos, ¿verdad?, los futbolistas, yo creo que hacía referencia a uno de los mejores futbolistas, los más pagos, ¿verdad? No sé si quizás sea Messi, Ronaldo, Neymar, ¿verdad? Él decía, hacia ellos tienen jets, tienen aviones privados, pues ¿dónde están sus millones? Porque él ha servido al Señor. Así que claramente a los que creen en Dios pues deberían de tener más millones que los incrédulos, los impíos, como él les llama. Pero ¿qué sucede? Es un pensamiento tradicional, es un pensamiento de un hombre que ha caído, como los hombres
de Malta, ¿no? Que no tenían ni siquiera estudios ni tenían conocimiento. En pocas palabras, hay un líder supuestamente con conocimiento de Dios, pero conoce entre poco, nada y menos que nada. Hablando de parte del diablo, como lo hacían los amigos de Job, hablando de parte del diablo. Entonces es un problema serio. Vamos con lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Vamos con Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5, dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato ha matado a unos galileos. Dice que estaban ofreciendo sacrificio y él los destrozó de una forma que cruel y despiadada, mezclando su sangre con los sacrificios de ellos. A unos galileos. Le estaban contando unas personas, me imagino seguidores de Jesús, ¿verdad? Y le decían: mira esto que sucedió, Señor. Y el Señor le responde, le dice, versículo 2: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Ustedes creen que ellos eran más pecadores que todos los galileos? Ustedes están bien equivocados pensando que ellos eran más pecadores que todos los galileos, ignorando también quién era Pilato, e ignorando, cierto, las dificultades o los problemas de esta vida, e ignorando también la conducta claramente de Pilato. Luego él dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto es una forma para que nosotros pensemos pensemos con cordura y prudencia. A una persona le sucedió algo malo y nosotros llegamos y afirmamos: mínimo porque estaba haciendo esto, le sucedió esto. Y el Señor está diciendo: no, estás tomando mi lugar, de Dios, de juez, ¿cierto? Por consiguiente, debes de saber que eso tiene unas implicaciones. El hacer juicio de forma alocada, sin ciencia, sin conocimiento, sin prudencia, ¿verdad?, trae como consecuencia juicio de Dios para la persona, castigo. ¿Por qué? Porque se ha colocado en la posición de juez de Dios, y el único juez sabemos que es Dios. Entonces él les dice: mire, ustedes tienen que pensar en arrepentirse, no se crean justos. ¿Por qué? Porque como hay un problema en el hombre que se cree justo, les dice: no se crean justos, si ustedes no se arrepienten también se van a morir, también se van a perder, de la misma forma como ellos se perdieron, ¿verdad? El versículo 4 dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Ahorita les menciona un accidente, ¿no? Arriba les mencionó, cierto, algo que es suscitado por el mundo en el que vivimos, un mundo de injusticia, de opresión, y claramente lo suscita el mismo hombre, ¿no? Y el pecado que mora en el hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Pilato era despiadado, era cruel, y todo mandatario es opresor. Todo mandatario alejado claramente de Dios es opresor. ¿Y qué sucede a estas personas que, digamos, estos galileos, probablemente en vista de la injusticia de Pilato, pues estaban protestando contra él? Y Pilato resolvió las cosas de forma sencilla: aniquilémoslo, quédese tranquilo, ¿verdad? Puede ser eso, como sucede hoy en día. El pueblo, cuando se, digamos, protesta, muchas veces los gobiernos que mandan a los antimotines, a la policía, para diezmarlos, ¿no? Y entre eso hay muertos, hay lesionados. Nosotros lo hemos experimentado aquí, ¿verdad? Entonces, es algo que sucede y seguirá sucediendo hasta que venga Cristo. Entonces él les dice: mire, ¿y ustedes qué piensan de esos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Digamos que Galileo, ustedes dicen que los galileos, listo, ustedes son samaritanos, están emproblemados, no conocen a Dios, pero ahorita miremos los de Jerusalén. ¿Por qué le cayó a los de Jerusalén la torre de Siloé? Explíquenme este accidente. ¿Ustedes piensan que los accidentes de muerte, o cuando alguien queda, digamos, lesionado, ¿cierto? ¿Ustedes piensan que le sucede porque la persona era muy pecadora, como lo que pensaban los habitantes de Malta? No, de seguro, si ustedes no se arrepienten, en el día del juicio también irán a la condenación. Entonces el Señor Jesucristo nos explicó que hay cosas que suceden de forma ocasional, por accidente. Hay cosas que suceden por accidente, es claro. Por ejemplo, de Eclesiastés capítulo 9, versículo 11.
En Eclesiastés 9:11 dice así: me volví y vi debajo del sol, que ni de los ligeros la carrera. Está hablando de algo que se asume y de algo que no sucede. Es claro que el que más corre debería de ganar la carrera. Ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todo. Él está explicando algo que sería, digamos, común pensar, ¿no? Que si la carrera claramente es del más rápido, ¿no? La guerra, pues, es del más fuerte. Claramente del que tiene más, digamos, más astucia, pues claramente es que puede conseguir el trabajo, ¿no? Yo tengo el trabajo, tengo la inteligencia, claramente pues ese trabajo es para mí. Entonces acontece que se enfermó. Y justo el día de la entrevista, era el más cualificado, era el más opcional, tenía toda la experiencia y ¡pum!, se enfermó. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Por qué? Porque tiempo y ocasión acontece a todo. Es decir, hay cosas ocasionales que nosotros debemos de tener en cuenta. Y de los prudentes la riqueza y de los elocuentes el favor. Hay personas que dicen, no, tranquilo, nosotros vamos para allá y le metemos su labia, le tiramos los argumentos, claramente nosotros hablamos bien y claramente vamos a recibir lo que queremos, ¿verdad? Y él dice, no, a veces no es así. No porque esté muy preparado, las cosas le van a salir. ¿Por qué? Porque tiempo y ocasión, cierto, acontece. Hay cosas ocasionales que pueden no suceder o que pueden impedir que algo suceda, ¿verdad? Entonces debemos de tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, las escrituras enseñan que una vez Pablo estaba disertando hasta la noche y Eutico, uno de los discípulos, dice que del sueño se cayó y murió. La pregunta es, ¿por qué Eutico, escuchando la palabra de Dios, se cayó y murió? Porque hay accidente. Como la persona, sin importar que fuese cristiano, estaba manejando en la vía, se quedó dormido, se estrelló. ¿Sí ve? Porque andaba descarriado. Si no estuviese descarriado, Dios le hubiese guardado ese accidente. No, no es así, hay accidente. A todos nos sucede accidente. ¿Cuántos no nos hemos caído? Y no es porque andemos en un pecado, ¿cierto? Además debemos de tener en cuenta que, de acuerdo a las escrituras, todos merecemos la condenación. Todos merecemos la condenación. Y no hay ni siquiera uno justo, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque nuestro primer padre pecó, Adán, y todos le seguimos sus pisadas. Todos seguimos por esa misma línea. Sabemos que hizo las cosas mal y todos seguimos por allí, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y hay claramente accidente. Entonces, unas veces es ocasional por accidente, otras cosas es suscitado, otras veces el mal le viene a la persona claramente suscitado por el mismo pecado del hombre o por el pecado que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, los líderes opresores muchas veces cometen injusticia a determinada comunidad, la comunidad protesta y en esa protesta pues hay muerte, ¿cierto? Porque pues la idea es silenciarlo, ¿no? Muchas veces sucede. Y todas estas situaciones que puedan, digamos, agruparse o asimilarse o colocarlo en el mismo lugar, ¿no? En el mismo recipiente. Entonces, otras veces las escrituras nos enseñan que claramente la persona recibe un mal como consecuencia de su decisión. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 17. Por ejemplo, la persona dice, ay, ¿yo por qué estoy enfermo? Pero ¿cómo no vas a estar enfermo si tomaste, cierto? Si te embriagaste de esa forma. ¿Cómo no vas a estar enfermo si todo el día estuviste al frente del ventilador y dormiste con el ventilador y tú sabes que el ventilador te hace daño? Ay, no, hermano, usted mínimo tiene gripa porque ya, cierto, anda descarriado. Pero no, hay cosas así. Muchas veces somos hasta descuidados. Nos enfermamos porque claramente no nos cuidamos. Y es consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos. Es decir, es buscado por nosotros mismos, ¿verdad? 1 Pedro capítulo 3, versículo 17 nos habla de otro escenario. Y dice así, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, hay un sufrimiento que viene por hacer lo malo. Y Pedro lo explica también en el capítulo 4, versículo 15. En el versículo 15, capítulo 4, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al homicida usualmente, ¿qué sucede? Lo matan, ¿cierto? Y ese es un dolor, un sufrimiento que recibe como consecuencia de la decisión que él tomó, matar. O como ladrón.
Al ladrón, ¿qué sucede? Lo golpea, ¿cierto? O lo matan muchas veces. O al malhechor, ¿cierto? O por entremeterse en lo ajeno. El que se entremete en lo ajeno muchas veces le cae su golpe. Y no es una situación en la cual nosotros teníamos que tomar parte, sino es que es algo de una sociedad, ¿verdad?, que tiene sus conflictos, que tiene sus problemas, y muchas veces tenemos que dejar que ellos mismos solucionen sus problemas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, no tiene nada que ver con el Evangelio, ni, digamos, con algo relacionado. El versículo 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mire, hay un padecimiento por las decisiones que la persona toma, que la persona misma se lo busca, ¿verdad? Y Pedro nos da el ejemplo. Pero hay otro padecimiento, hay otro sufrimiento que es como consecuencia de la obediencia a Jesús. Es como consecuencia que del temor a Dios. Es como consecuencia del amor a Dios, ¿verdad? Como por ejemplo, Pablo, Pedro sufrieron persecución como consecuencia del amor a Dios. Es decir, eran prueba de Dios, como lo que le sucedió a Pablo, que los habitantes de Malta se dieron cuenta después con la predicación de él, que lo que le acontecía, el naufragio y todas estas cosas eran prueba de Dios. La serpiente que lo mordió eran prueba de Dios, y no es que él fuese un criminal, sino que Satanás estaba allí en medio buscando que torpedear o impedir que Pablo llegara al destino, ¿verdad? Porque Pablo, cuando llegara al destino, ya sabía, iba a acribillar a todos esos demonios que estaban, ¿cierto?, trabajando allá en el pensamiento de las personas. Ya sabemos que Satanás lo tuvo como objetivo militar, pero pues no pudo, ¿no? No pudo. Así seremos nosotros si tomamos la misma decisión, la misma mismo temor, el mismo temple, carácter en las cosas del Señor. Entonces, muchas veces la otra razón por la cual le vienen cosas malas a la persona es como consecuencia de la prueba de Dios. Dios quiere refinar el carácter de la persona. Dios quiere hacerlo mucho más recto, mucho más brillante. Dios está viendo, como sucede con el oro y la plata, el fundidor no quiere eliminar ni deshacer el oro y la plata. El fundidor no más quiere quitar las impurezas, porque él sabe que a través de eso que está fundiendo va a sacar una linda alhaja o un lindo utensilio, un brillante utensilio. Entonces, de esa misma forma lo coloca bajo presión, lo coloca bajo circunstancias emocionales y físicas para que él sea hermoso, o espiritualmente hablando, como Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, muchas veces el Señor, cuando la persona toma la decisión de obedecerle a cabalidad, el Señor lo que hace es empezar a hacer su trabajo, purificarlo, limpiarlo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, miremos algo muy interesante que enseña las Escrituras. Versículo 9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculos al mundo, a los hombres, a los ángeles y a todos, ¿verdad? Al mundo, a los ángeles, a los hombres, a todo lo que pueda haber en este mundo, ¿verdad? El versículo 12, el versículo 13 dice: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Somos lo peor, la escoria, ¿cierto? El excremento del hombre, el excremento del mundo. Somos lo peor de lo peor. Somos lo peor de lo peor para el mundo. Para el mundo que no ve y que no entiende. Para el mundo, Pablo, ¿cierto?, estaba maldito. Para el mundo. Pero ellos no sabían que Dios estaba utilizando y aprobando a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le venían cosas malas, azotes, golpes, tribulaciones, persecuciones, pero a causa de ¿qué? De testificar y de vivir una vida íntegra delante de Dios. De hecho, cuando usted lee en el capítulo 2 en 2 Corintios capítulo 6, mire cómo lo veía el mundo. En el capítulo 2, versículo 6, en el 2 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice: como desconocido, pero bien conocido. Como desconocido para el mundo, pero bien conocido por Dios.
como moribundos para el mundo, mas he aquí vivimos. El mundo nos ha azotado, estamos desfigurados. Pablo dice que llevaba la marca del Señor Jesucristo. Estamos padeciendo hambre, no tenemos morada propia y claramente somos como moribundos. Pero ellos no saben que esta es la vida real. Vivimos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros a través, cierto, de la obediencia a su palabra. Luego dice, como castigado, mas no muerto, como azotado. ¿Quién lo estaba azotando a Pablo? Dios lo estaba azotando. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo había cometido un pecado? No, porque Dios tenía algo para Pablo que necesitaba que Pablo tuviese más fuerza, tuviese más amplitud para cargar lo que él quería cargar en Pablo. Así que necesitaba que disciplinarlo. Es como cuando el entrenador estricto le dice, vamos, y una más, y dos más, y 3 kilos más, y 4 kilos más. Ese era Dios, cierto, para Pablo, entrenándolo, y más peso, y más peso, y más peso, para que en el día de la competencia él se llevara el premio. Pero no era porque lo estaba castigando, sino que el mundo lo consideraba así, como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo le dijeron que él estaba maldito, y claramente siendo crucificado con 2 ladrones, más que maldito. Pero no sabía que el Señor Jesucristo en ese momento estaba salvando toda la humanidad. Nos estaba salvando a nosotros. Pero el mundo que no lo entiende, porque claramente no conoce al Espíritu Santo, no conoce al Señor, por eso no tiene luz, por eso no puede ver, por eso no puede comprender. Por eso todas estas cosas, todas estas afirmaciones de que bien le va al quien bien hace, ¿verdad? De forma, digamos, en este siglo, y que mal le va al que mal hace en este siglo, pues totalmente equivocado. Y claro, la persona también se equivoca porque dice, pues si a mí no me viene ningún mal, yo estoy haciendo las cosas mal. Y si no me viene ningún mal, pues ando bien. Pero en Eclesiastés 9 dice que Dios deja que el hombre se engañe de esa forma. Dios no castiga de forma instantánea muchas veces. ¿Por qué? Porque Él ya ha dejado un castigo universal. Él no castiga de forma instantánea. ¿Por qué? Porque como hay una regla, hay un programa de Dios, en el programa de justicia, ¿verdad? Él tiene que dejar que el hombre haga conforme al antojo de su corazón y que utilice su voluntad como persona que es. Él tiene que dejar que el asesino viole, el asesino mate, el violador viole, ¿cierto? El mal hijo, ¿cierto? Mate a sus papás, a su mamá, el hombre depravado haga sus malos y sus perversos hechos. Tiene que dejarlo. ¿Para qué? Para llevar a cabo su programa de justicia. Lo único que Dios hace es ofrecerle el evangelio, pero tiene que dejarlo, ¿verdad? Usted imagina si cada vez que nosotros fuéramos a hacer algo malo, el Señor nos lo impidiera. Todo el mundo cogía de recocha a Dios. Uno cogía y se tiraba aquí para que el Señor le colocara la mano y bajara. No, el Señor me va a coger y me tiro del can, porque yo sé que el Señor me va a coger, porque el Señor no puede permitir que me pase algo mal, ¿verdad? Entonces es un pensamiento que producto de la ignorancia de la palabra de Dios. Imagínense así los hijos malos tirándole cuchillo a los papás y a las mamás. No, porque Dios lo tiene que evitar, ¿verdad? Y Dios va a meter su mano para que eso sería una recocha con Dios. Claro, Dios, voy a ir a robar un banco, claro, y ahí apenas vaya a robar el banco, el Señor pues no lo va a permitir, porque claro, cierto, y no voy a poder matar a nadie. Entonces no había un mundo de maldad, no habría mal, porque Dios lo tiene que impedir. Y si impide una cosa, lo tiene que impedir pues todo, ¿no? Esa es la regla. En el pensamiento equivocado. Entonces estamos mirando que claramente hay accidentes, hay situaciones ocasionales. Claramente hay males que se suscitan por el hombre y su pecado, ¿verdad? Como por ejemplo los gobiernos, ¿cierto? De cómo masacran muchas veces a los que protestan y hacen parte de esta vida, de este mundo caído, ¿cierto? Claramente hay pecados como consecuencia, o hay maldades, o hay males que nos vienen como consecuencia de nuestras decisiones. Estamos inmiscuidos en un bochinche, porque hablé más de la cuenta, ¿verdad? Y ya estoy emproblemado. Pues claro, es la consecuencia de las malas decisiones que yo tomé. Y como prueba, ¿cierto?, de Dios,
Pero vamos a llegar a lo último. Hay males que vienen como castigo por los pecados. Sí, realmente hay males que vienen como castigo por los pecados, ¿verdad? La persona muchas veces no nos damos cuenta de cómo Dios muchas veces castiga al que comete pecado, y los castiga en este siglo. Ya hemos mirado cómo el Señor castigó a la nación de Israel, cómo castigó, cierto, a Faraón, cómo castigó a Sodoma y a Gomorra, cómo castigó a los antediluvianos, y ha quedado allí que como ejemplo para nosotros. De hecho, podemos leer un escenario muy interesante en Juan capítulo 5, versículo 14. Cómo el Señor castigó a David cuando pecó, ¿verdad? Le quitó la vida a su hijo y le trajo muchas persecuciones para que él supiera que el pecar también tiene una consecuencia muchas veces en este siglo, ¿verdad? Muchas veces en esta vida, ¿no? En el capítulo 5 de Juan, versículo 14, el Señor Jesucristo sana a un paralítico. El paralítico va al templo, ¿verdad? Se encuentra con Jesús y Jesús le dice lo siguiente: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Que había recibido un castigo por su pecado. La pregunta es, ¿qué clase de pecado? Digamos que fuese un castigo o como consecuencia de sus decisiones, en el sentido de que, pues yo estoy enfermo porque claramente comencé a comer mucho frío, un ejemplo. Pero ¿qué sucede? Estamos viendo que esta persona estaba paralítica. ¿Qué clase de pecado cometió en sí? No lo sabemos, pero el Señor Jesucristo le dice que a causa de sus pecados, ¿verdad? Él le dice que estaba o estuvo paralítico. Le dice, no peques más para que no te venga algo que peor, ¿verdad? Muchas veces la persona sufre de X o Y cosa y no sabe que el Señor la está castigando por un pecado. Y muchas veces sí es así. El Señor castiga claramente para que la persona escuche, para que la persona atienda, para que la persona vea que se está perdiendo. Como le dijo Eliú, de una o dos maneras habla a Dios, ¿verdad? Y muchas veces le habla a través de una enfermedad para que mire su estado de polvo que es, para que mire la dignidad que ahora tiene, de que en cualquier momento puede partir de aquí y se arrepienta, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que le estaba sucediendo, que le pasó a este paralítico, ¿no? O es paralítico. Entonces, el Señor, miramos que el Señor es justo y en su justicia Él tiene su programa, que muchas veces no va a castigar de forma instantánea, porque Él ya tiene su programa. Él ya ha colocado algo al final, pero otras veces Dios sí lo va a hacer. Y no todos, cierto, los castigos, todos los males tienen la misma causa, ¿verdad? Sino que debemos de mirar, y hay momentos donde ni siquiera podemos decir nada. Simplemente Dios lo sabe. Dios sabe el por qué, no lo sé. Pero no puedo afirmar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque me colocaría en el lugar de Dios y recibiría el juicio de Dios porque he tomado su lugar. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros no pensemos como el mundo piensa, seamos prudentes, para que entendamos, cierto, que también hay unas consecuencias que nos pueden venir, pero entendamos que hay situaciones ocasionales. Vamos al final. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro 2:9 dice, Segunda de Pedro 2:9 dice así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, es decir, a los justos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esta es la realidad. A pesar de que el hombre pueda hacer que no reciba un castigo, o puede hacer que no recibamos un castigo en el ahora, el Señor ya reservó en su programa de justicia, ya reservó un castigo universal. El que va a pagar en el infierno por la eternidad un sufrimiento día y noche por los siglos de los siglos, aquella persona que fue injusta. Y colocó como
modelo, como ejemplo de injusticia a los de Sodoma, a los de Gomorra, a los antediluvianos que no creyeron y a Satanás y sus demonios que se ensoberbecieron y consideraron poco lo que Dios les había dado. Es decir, coloca como ejemplo a personas que desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, claro, Dios en su programa no castiga muchas veces instantáneamente, pero no importa. La verdadera doctrina de la retribución es que todo aquello que el hombre siembre también cosechará. Porque cada uno o cada cual que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. Corrupción que es destrucción. Destrucción eterna. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Esa es la verdadera enseñanza de la retribución, y no como el mundo o como incluso algunos falsos predicadores, algunos falsos maestros y algunas personas que están dentro de estas falsas creencias, escuchando a estos falsos predicadores, creen. Para que nosotros como iglesia seamos prudentes en la forma de pensar y no pensemos como estos galileos que le preguntaron al Señor que si cómo era que recibieron o Pilato masacró a los galileos y pensaban que eran porque eran pecadores, pero no era así. Oremos. Señor, gracias, Padre.